Muy buenas tardes, bienvenida, Abde. Buenas tardes. Primero que nada, te quiero felicitar por lo mucho que has crecido profesional laboralmente desde la última vez que nos vimos en la Secretaría Técnica. Muchas gracias. Cuando tuvimos la oportunidad de colaborar juntos ahí. Así es. Felicidades por Gracias, eso, ¿no? doctor. Te cuento muy rápidamente sobre el formato que ya seguramente lo has de conocer porque enviamos un correo electrónico el día de ayer. Sí. Tienes 15 minutos para hacer la exposición Muy de bien. tus argumentos. Ajá. Para conocer de manera más personalizada el por qué tú piensas que puede ser una candidata idónea para ocupar esta posición. Claro. Veo que tienes un documento ahí, lo puedes utilizar, aunque Ok. había la regla de no utilizarlo, no pero utilizar. se ha flexibilizado eso a lo Ok. largo de las últimas horas, ¿no? Muy bien. Inmediatamente después de que termines tú de hacer tu presentación, de 15 minutos aproximadamente, Ajá. empezaré una ronda de preguntas y respuestas de 20, 25 minutos, 30 Perfecto. máximo. ¿Está bien? Perfecto, ¿Tienes sí. la voz, por favor, Abde? Ok. Adelante. Bueno, primero que nada, buenas tardes nuevamente. Voy a intentar responder a dos preguntas. La primera es quién soy, qué formación tengo y por qué considero que puedo aportar al Consejo de Participación. Bueno, soy Abdelalí Soto, nuevamente me presento, Abde, más sencillo. Nací en Monclova y me crié en Saltillo por esa necesidad que había, yo creo, sobre todo en mi tiempo, de que quienes queríamos formarnos y quienes queríamos crecer teníamos que ir hacia donde estaban las oportunidades. Soy economista por la Universidad Autónoma de Coahuila, soy maestra en Desarrollo Económico por la Universidad de Ruhr en Alemania, también soy maestra en Administración por la Universidad del Cabo en Sudáfrica y doctora en Política Pública por el TEC de Monterrey. He sido becaria de la universidad, del CONACYT, de los gobiernos alemán y norteamericano. Y con base en ello creo que puedo decir que valores como la proactividad, el compromiso o la responsabilidad y la disciplina son parte de quien soy. En lo profesional tengo la fortuna de tener una mezcla entre experiencia en el servicio público, la consultoría, la docencia y la investigación. En temas como planeación estratégica, evaluación del desempeño, el ciclo de la política pública que abarca desde su diseño, la implementación, el monitoreo y la evaluación, el ciclo de la inversión pública y temas presupuestarios. En años más recientes he tenido la oportunidad de involucrarme en proyectos relacionados con gobierno abierto, con transparencia, con modernización administrativa, con control interno y gestión del riesgo. Tengo la fortuna de poder presumir que conozco el manejo de la cosa pública, además de mi entidad, en otras como Guanajuato o el Estado de México. Y en cierta medida conozco un poco cómo funciona el orden federal en países como Ecuador o como Chile e incluso un poco en Alemania. Creo que esto es una ventaja competitiva porque me permite tener una visión más global, más abarcativa de las cosas, pero también es un compromiso que me obliga a salir de mi zona de confort cuando tengo que actuar. Tengo experiencia como maestra de asignatura en la Facultad de Economía y en la Universidad Carolina. Me gusta mucho trabajar con jóvenes. Considero que son ellos quienes desde este momento prefiguran lo que va a ser México en el futuro. He sido asistente de investigadores en la Universidad Nacional Autónoma de México, en la UAC, en la Universidad de Ruhr y en la Escuela de Gobierno del TEC. Me considero, la verdad, una mente bastante inquieta. Me gusta mucho indagar, investigar, preguntar, responder, pero con el tiempo también he aprendido la importancia de escuchar, de observar, de hacer una pausa y poner atención. Esto es básico, creo, para generar conocimiento y sobre todo poder compartirlo y poder transferirlo. Esta inquietud me ha llevado a colaborar con asociaciones de la sociedad civil, principalmente colegios de profesionistas, en donde entre las tareas que he realizado ha sido precisamente la divulgación del quehacer económico. ¿Cómo lo acercamos a la gente? ¿Cómo lo hacemos accesible? Buscando foros de los más diversos, que pueden ser desde un auditorio en una prepa, o pueden ser reuniones de cámaras empresariales, o programas de radio, o columnas escritas.
La verdad es que amo generar conocimiento, pero sobre todo hacerlo útil. Y más recientemente participo con una organización que se dedica a la promoción y defensa de los derechos humanos y también con una asociación de médicos y sobrevivientes preocupados por el diagnóstico oportuno y el tratamiento adecuado en mujeres jóvenes con cáncer de mama, cuyo derecho a la salud es también un derecho humano sin el que la verdad es que es bastante difícil gozar de la vida. Y bueno, todo esto que les he contado, ¿por qué me hace una candidata idónea para integrarme al comité? ¿Qué es lo que yo les puedo aportar? Y la verdad es que considero que más allá de mi formación académica o conocimiento técnico o experiencia práctica en temas que veo son clave para la etapa de consolidación en la que está el sistema y que pueden aportar en lo que es la reducción de la brecha de implementación de la eventual política anticorrupción, es esta pasión que me mueve por investigar y por generar conocimiento útil a la sociedad, lo que puede ser mi principal contribución. Y es que haciendo un análisis, creo que la materia que nos convoca, a pesar de los recursos que se han invertido o de los programas que se han implementado, seguimos experimentando. Se recurrió a un diseño que aparentemente aprendió del pasado, aprendió de sus errores, aprendió que la corrupción no sucede de manera aislada, sino que se da a través de redes que están integradas por individuos o por organizaciones, pero que además pertenecen a distintas bases y se mueven a distintos niveles, y que sucede dentro de un sistema que no solamente la incentiva, sino hasta parece que la normaliza como modo de vida. Y entonces, pues el reto es que hay que echar mano de todo lo que nos sea posible. Y recorrimos a una arquitectura institucional que lo que busca es justamente eso, interconectar de manera constructiva a procesos, estructuras, a personas, a través de las fronteras políticas, jurídicas y competenciales de poderes, de órdenes, de gobierno, de esferas, de lo civil, de lo privado, en torno a un objetivo que se denomina erradicar la corrupción. Sin embargo, poder hacer funcionar un sistema con estas características implica en sí mismo unos retos, que desde el quehacer del comité de participación, creo que son dos los más importantes a los que hay que atender. El primero, que creo que es de origen interno, es poder transitar de la coordinación hacia la colaboración como modo de trabajo. ¿Y esto qué significa? Tenemos que, yo creo que entender que no trabajamos en una sola institución, ni tenemos un solo tipo de actividad, sino que al menos son 7 instancias, cada una con sus programas, con su normativa, con sus prioridades, con canales de comunicación muy diversos, muy diferentes, donde hay procesos y donde hay proyectos que concurren, que se pueden traslapar, que pueden chocar, donde no hay un liderazgo identificado, sino que está difuso, donde la autoridad es dispersa también, ¿no? Y donde si decidimos actuar como desde lo institucional y no entendemos que es la suma, es la colaboración, es responder a algo nuevo, lo que es nuestra forma de trabajo, no habrá manera de decir que logramos el objetivo. Y el segundo reto, que creo que es un poco de origen externo, es cómo involucramos a la ciudadanía de manera activa en el comité. Ciertamente está esta parte de construir puentes, de reforzar los vínculos con la sociedad civil organizada, pero más allá de eso está la ciudadanía que se denomina de a pie, esa que desconfía de nosotros, de las instituciones, y a los que tenemos que demostrarles que realmente somos un foro propicio para que participen, para que colaboren, como pues puede ser como supervisores, como testigos en áreas clave o susceptibles de corrupción, compras públicas, licitaciones, nombramientos, por decir algo, que pueden presentar sus quejas o pueden hacer sus denuncias sin temor a represalias y garantizando sus derechos, que creo que es una de las principales cualidades que debe tener un sistema de queja y denuncia. Creo que también tenemos que permanecer abiertos
a la crítica, al diálogo sí, pero también a la réplica, a dar respuesta. Creo que tenemos que hacer de esto un organismo vivo, que la gente pueda apropiarse de él, que lo pueda sentir de él o de ellos, y que de manera individual o colectiva decidan participar. Y entonces yo creo que es la única manera de poder dar vida a palabras o a valores como la honestidad, como la justicia, como la eficacia, como la equidad, con hechos y no con palabras. Y es así que podemos decir que entonces sí, efectivamente el sistema alcanzó su objetivo y llegó a buen puerto. Esto es algo de quién soy, de lo que me motiva a estar aquí el día de hoy frente a ustedes, agradecerles su tiempo, su atención y ponerme a sus órdenes para sus preguntas o inquietudes. Muchas gracias nuevamente. Gracias, Abdelali, muy amable, gracias, te agradezco. Estamos listos pues para la sesión de preguntas y de respuestas, por favor. ¿Quién tiene alguna pregunta? Sí, cómo no, Luis. Bienvenida. Gracias. Me gustaría que puntualizara un poco en el trabajo que la relaciona con los temas más sensibles de la anticorrupción. Conocemos ahora ya su trayectoria académica, su preparación, pero ¿cómo está su relación con los temas, específicamente con el tema de anticorrupción? Bueno, yo creo que la complejidad del tema requiere como de un perfil bastante multidisciplinario o de multidisciplinas. En lo que a mí concierne, creo que el conocimiento del proceso de la política pública, del análisis, de saber que lamentablemente muchas de las políticas que son diseñadas en el centro, al llegar a las entidades, es decir, al venir a este orden, a lo estatal, distan mucho de las realidades, son muy disímbolas, ¿no? Tenemos capacidades institucionales muy diferentes a las que se tienen, por ejemplo, en el gobierno federal, ya ni hablar de las condiciones de los municipios, y que eso tiene que verse reflejado en lo que eventualmente será la política anticorrupción del Estado, ¿no? Y luego está peligro que se denomina brecha de implementación, es decir, en el diseño es perfecta, pero al momento de ponerla a trabajar es donde empezamos a encontrar los peros. ¿Cómo hacemos, cómo minimizamos esto? ¿Cómo la monitoreamos de manera efectiva a través de sistemas, a través de mecanismos de seguimiento, a través de indicadores? ¿Y cómo la evaluamos? Sí, por producto, sí por resultado, pero sobre todo por impacto. Entonces, por ejemplo, en las responsabilidades que he desempeñado a lo largo de mi trayectoria profesional, he participado en el diseño de sistemas de indicadores, de mecanismos de seguimiento, de consulta hacia los usuarios de estas políticas, por ejemplo, porque yo creo que una de las principales características que debe tener un instrumento de política pública es esto que yo le denomino orgánico. Es decir, no es un documento que lo haces y lo dejas, sino que tiene que estar evolucionando, tiene que estarse adaptando. Y creo que precisamente es una de las características que buscaron en un diseño de este tipo. Por eso digo que tiene que cruzar fronteras cuando hablamos como de esta transversalidad, ¿no? Porque muchas veces, ¿qué es lo que sucede con una política? Es que mi competencia en la normativa es esta, y hasta aquí llego. Oye, sí, pero es que tiene que trascender. Pues entonces dile al que le toca. Y seguimos trabajando de esa manera, si no aprendemos que estamos haciendo algo nuevo, porque por más que esté escrito, realmente no hay una solución única para cuestiones de corrupción. Otro, yo creo que de las cosas que me permite estar aquí es que tengo conocimiento, he participado en la elaboración de presupuestos, donde cada vez la regla es la racionalidad, la austeridad, hacer más con menos. Y cómo, no solamente cómo lo planteas con los números, cómo le explicas a la gente. Cuando le dices, proponme cosas nuevas, pero limítate al recurso que se te asignó. ¿Cómo tienes esa inventiva? ¿Cómo lo comunicas?
También tengo experiencia de haber trabajado como enlace interinstitucional con los gobiernos locales, con distintas dependencias, con esto que hablo de participar en organizaciones, de poder crear como estas redes, sí con los jóvenes que muchas veces desconfían de nosotros como adultos, pero también con empresarios que hablan una lengua muy distinta, por ejemplo, a nosotros servidores públicos. Y este tema de pacientes con cáncer, que la verdad es que te sensibiliza mucho de las carencias del sistema de salud, por ejemplo, de la atención, de cómo somos empáticos ante las necesidades del otro, ¿no? Digo, en cuanto a preparación académica, pues, podría decirles de mis diplomas, pero la verdad es que yo creo que es más la experiencia lo que puedo aportar. Muchas gracias. Gracias, Aurelali. ¿Alguna otra pregunta de parte de ustedes? Fernando, por favor, si eres tan amable. Muchas gusto. Me llama mucho la atención de los dos retos que manejas, que expones en lo que nos expusiste. Buscar de origen interno y de origen externo. En el de origen interno, me gustaría que profundizaras un poco más. Hablas tú de pasar de una situación de coordinación a una de colaboración. Sí. Sin embargo, hay leyes, hay reglamentos Sí. que pueden ser Barreras, sí. Sí, sí. Bueno, esto es muy interesante y cuando hablo de colaboración fue tema central en mi tesis de posgrado, del doctorado, porque, por ejemplo, hago un símil a lo que sucede en las zonas metropolitanas, donde tienes orden federal, municipal y estatal, donde nada es vinculante, donde se tienes que apelar a la voluntad de los actores y donde no hay sanciones. Es decir, tú puedes firmar un convenio, puedes decir adelante a este proyecto y si la mitad del camino hay un municipio que forma parte de zona metropolitana y dice, ¿sabes qué? No me interesa, no lo veo beneficiando, me retiro. Y quienes ya incurrieron en las inversiones, quienes ya firmaron compromisos, se quedan ahí. Entonces, efectivamente, en el caso de que tú demandes, por ejemplo, que se sumen a un proyecto común, que atiendan un solo objetivo, que creen un solo proyecto para atender una necesidad que es compartida, no hay nada que los vincule, todo es voluntad. Entonces, ¿cómo le hacemos para que un esquema de este tipo, donde precisamente estas instancias tienen sus propias normativas, cooperen, trabajen, entiendan que sí, o sea, están estas tareas que están corriendo como a los lados y este carril central que se llama política anticorrupción? Una de las opciones que nos propone la literatura, pero que además está apoyado por evidencia empírica, es encontrar los incentivos, no necesariamente económicos, pero puede ser personales o políticos, que motiven a las personas. Digo, al final las instituciones es eso, son las reglas del juego y las personas que están en ellas, ¿no? Las reglas del juego se pueden cambiar, puede haber modificaciones a la ley, en caso que tú observes necesario, pero la gente, ¿cómo la convencemos? Entonces, ¿cómo encontramos estos incentivos? ¿Cuáles son? ¿Qué es lo que los mueve? Eso sería, por ejemplo, una de las primeras cosas que yo creo que tendríamos que hacer dentro del Comité de Participación Ciudadana. ¿Cuáles son los incentivos de la Fiscalía, de la Secretaría de Función Pública, para abonarle a la tarea de anticorrupción? Puede estar en la ley y en diseño puede estar perfecto. Se tienen que coordinar, tienen que trabajar juntos. Ajá, y digo, podemos hacer reuniones y reuniones y reuniones y horas y horas y horas, y está comprobado. En las reuniones el 80% del tiempo es nada, ¿no? Bueno, le digo, los incentivos. Están estos esquemas de trabajo que se denominan colaborativos, donde partes de aceptar que hay un conflicto, que hay intereses que no se comparten, que no hay un recurso único, sino que se trata de la suma de los recursos, llámalo tecnológico, económico o humano, que tienes que crear algo nuevo. Entonces, ¿cómo nos ponemos de acuerdo? Y hay esquemas de trabajo
que apelan entonces a identificar los intereses, a encontrar puntos de partida comunes y aceptar que las expectativas no son las que tú como instituciones, ¿no? Sino son hasta aquí. Pero empecemos por construir algo que nos haga sentirnos identificados, que nos haga comprometernos y de ahí hacia adelante. Por decir algo, espero. A ver. Sí, gracias, Abdelali. Respondido. ¿Alguna otra pregunta? Carlos, Ceci, Chuy, por favor, le pasamos el micrófono. Buenas tardes. Buenas tardes. Abde. Gracias por tu paciencia con el problema contrario. técnico que tenemos al principio. Pero yo no tengo ninguna duda respecto de tu idoneidad para el cargo a partir de la revisión de tu expediente, de tu currículum, de tu trayectoria profesional, de tu formación académica. Me queda muy claro lo que has hecho, lo que has escrito, ¿sí? Pero te voy a hacer una pregunta que ya le hice a alguien más que estuvo allí Claro. por la mañana. Hay una posición que se ha señalado reiteradamente de manera pública por las organizaciones de la sociedad civil, que muy Sí. probablemente conozcas, de esta necesidad, no lo han dicho así, pero así es como yo la percibo, de asepsia de las personas que estén en el Consejo con respecto del gobierno, del sector público. Ajá. ¿Sí? Sí. Hemos discutido largamente, de manera directa y de manera tangencial, eso en los últimos meses, en los últimos años, Ajá. y hoy sigue estando sobre la mesa. Claro. Entonces yo, igual que le pregunté a la otra persona a la que le hice este mismo señalamiento, te pediría que nos dijeras cómo convencerías tú a los miembros de la sociedad civil que hoy prácticamente exigen que no haya saludado de mano siquiera a un político, ¿no? Sí. Para que pueda ser merecedora de confianza, Sí. ¿sí? ¿Cómo los convencerías? ¿Cuál sería tu argumento para Ajá. decirles, sí, tengo el pecado de haber trabajado en el sector público, Sí. pero a pesar de eso, yo soy una persona que puede hacer el trabajo, lo puede hacer muy bien, Ajá. y entre todas las personas que están compitiendo en ese proceso, yo soy la mejor? ¿Cómo los convencerías de eso? Sí. Y bueno, fíjate que sí lo pensé. Y te voy a contestar, bueno, voy a intentarlo hacer, poniéndote un ejemplo de mi vida diaria. Muchos de mis amigos, bueno, pues soy economista de formación, muchos decían, no, guácala gobierno, o sea, yo quiero la iniciativa privada. Yo empecé trabajando en la iniciativa privada y luego me vengo a gobierno. Me enamoré de gobierno y aquí sigo. Digo, tengo un doctorado y soy servidora pública. Y no soy servidora pública, no he sido directora general, no he sido subsecretaria, o sea, soy servidora pública del promedio, ¿no? Donde yo me peleo por hacer ver que el servicio público es una vocación, es un trabajo bien digno y al que hay que estar orgullosos. ¿Por qué? Porque esto es una realidad. Es decir, nosotros tenemos que dar la cara a la sociedad sobre cuál es el resultado del trabajo. Y yo les digo en mi experiencia, y quien me conoce puede decirlo, yo tengo hora de entrada y hora de salida. Y no me pagan más por eso. Yo tengo que a veces ir los fines de semana y no me pagan más por eso. Es mi sueldo. Y pueden revisar dónde vivo, el carro que tengo. Soy producto de la educación pública, del esfuerzo, de las becas que te imponen una serie de requisitos que no es tan fácil. No es tan fácil concursar por una beca y demostrar que te la mereces, pero aparte te obliga, ¿no? Digo, los alemanes, ¿qué te puedo decir? Lo cuadrado que son y es por aquí te vas y por aquí te mueves. Entonces, sí soy servidora pública orgullosamente y vivo de eso y me preparo a partir de eso. Y no escatimo en poner de mi recurso para prepararme. Sí, que sé que no necesariamente va vinculado a una promoción, ni a un aumento de sueldo, sino es porque creo realmente que es una forma de servir, como la es la de un médico. Yo hago ese símil, por un lado. Por el otro,
Sí, soy servidora pública, pero 24 horas al día y 20 años antes de ingresar al servicio público y las vacaciones y las fechas inhábiles soy ciudadana. ¿Sí? También me afectan los errores y los problemas y de la clase gobernante y del servicio público y de lo privado. O sea, eso no me hace como inalcanzable o inafectable en ese sentido, ¿no? Y fíjate que justamente fue una pregunta que yo le hacía a un alcalde durante mi proyecto de investigación. Le decía, bueno, alcalde, pero usted, ¿cómo le hace para demostrarle a la gente que usted tiene un verdadero interés en servirle? Porque, bueno, pues es usted alcalde, y lo que se dice en la teoría es que los alcaldes lo que están buscando es cómo brincar al siguiente puesto. Y él me dice, sí, soy alcalde 8 horas o 12 horas, vamos a ponerle una cantidad. Pero 24 horas al día, soy ciudadano, soy papá, soy hermano, soy hijo, soy cuñado, soy el promedio. Y me afecta y lo vivo y también tengo que seguir adelante. Entonces, y el tercer argumento que yo les diría es, a ver, señores, nos estamos quejando de la adolescencia de recurso humano formado con capacidad técnica en las instituciones. ¿Cómo queremos a alguien que sepa cómo funciona el gobierno si no lo conoce desde adentro? O sea, si me pueden responder una pregunta de ese tipo, y se los digo yo que he brincado entre la teoría y la práctica. O sea, pregúntenme por autores, por libros, por títulos, y se los recito. Y sé que por eso me atrevo a decir que en papel luce impecable. Al momento de llegar a la realidad, llámese una instancia pública, llámese una escuela, llámese un consultorio médico, y trabajar con lo que está ahí, entonces dices, pero el libro no traía esto, pero el libro no me hablaron de esto, es que el autor nunca me dijo cómo responderlo. ¿Y entonces qué haces? Entonces, si queremos que algo funcione, yo creo que de partida tenemos que aceptar que necesitamos gente que sepa cómo funciona. Entonces, ¿y cómo adquieres experiencia? ¿Cómo pretendes saber cómo funciona el gobierno? ¿Cómo pretendes señalar y puntualizar si no lo conoces? En esa misma línea, pero no tengo que decirlo, lo he dicho muchas veces, pero me gusta ser políticamente incorrecto. No comparto esa visión de la sociedad civil. Lo he dicho muchas veces. Y ejemplos como el tuyo me convencen cada vez más de que es muy probable que tenga razón al no compartir esa visión. Pero, a ver, supongamos que te designamos a ti. Yo no tendría ninguna duda de que habrá un pronunciamiento de las organizaciones de la sociedad civil diciendo que nos equivocamos otra vez, porque también para ellos nos equivocamos la vez anterior. Sí, por supuesto. Y bueno, pero nosotros pues ya habremos terminado lo nuestro, ¿verdad? Y siempre tenemos el pretexto de decir que pues no nos pagan por hacer esto, entonces con eso ya. Pero tú tendrías el reto entonces de seguramente el señalamiento, la desconfianza, sí, de decir que esta es una especie de endogamia gubernamental, ¿no? Supongamos que te designamos, ¿cómo te harías cargo de eso? ¿Qué harías concretamente? ¿Qué cosas te planteas que podrías hacer para enfrentar eso y revertirlo? Buena pregunta. Como te digo, bueno, no tampoco digo que desconozco el trabajo de la sociedad civil. ¿Por qué? Porque soy miembro de organizaciones o participo, ¿no? Digo, no soy presidenta o no lo sé, pero participo. Me preocupa lo que como sociedad o como ciudadanía podemos construir, podemos aportar. Sí está la crítica, pero yo creo que hay que pasar a la acción. Creo que algo que nos ha faltado un poco es esta parte de retroalimentación, muchas veces en los comités de participación.
que hay, o en los comités, consejos, vamos a llamarles. Los llamamos, les pedimos que contribuyan, pero luego, o de explicación de decir, a ver, yo te dije que yo quería así, A, B, C, D, tú nada más no me hiciste caso. Bueno, yo creo que el diálogo es una herramienta básica. Si justificas con hechos, soy economista enamorada de las matemáticas, entonces para mí lo tangible tiene que estar ahí, tiene que verse, tengo que tocarlo. Y trabajo así, siempre he trabajado así, trabajo con números. Mi vida son los números, ¿no? Pero sé que los números en economía o en lo que hago son personas. Entonces es muy fácil, a lo mejor borrar. Sí, pero ¿eso qué significa? Entonces, contestando tu pregunta es, ¿con qué? Con cosas tangibles, con resultados tangibles, con producto de mi trabajo. Desde palitos y bolitas uno, que estoy con becas y concursando y lo que tú quieras. ¿Cómo convences a la gente de que tú eres la mejor opción? Con hechos. Y una vez que te otorgan la confianza, regresas y les dices, aquí está lo que me comprometí y lo dejo sujeto a que ustedes lo valoren y me hagan preguntas y me hagan observaciones. Y en el inter, entre que me dices qué necesitas y yo te doy el producto terminado, vamos a estar viéndonos y vamos a estar marcando la ruta. ¿Sí me explico? O sea, hay que hacerla viva. Entonces yo creo que eso sería la principal prueba para la sociedad civil organizada. Y también esta capacidad de poder incluir, te digo, a lo que yo llamo ciudadanía de a pie, de poder tratar de trabajar en construir las capacidades ciudadanas, de incidir, de que les interese esto, de que se apropien de esto, de que lo sientan de ellos. ¿Cómo, por ejemplo, para mí la pregunta sería, dime cómo le hago para convencer a la gente que este tema es importante y no es tan importante si a Belinda la deportan? Es importante que ahorita están las comparecencias de los secretarios de Estado en la Cámara de Gobierno. Es importante que veas si lo que están diciendo realmente es lo que tú sientes. ¿Sí me explico? Entonces yo creo que eso es con hechos, con cosas tangibles, manteniendo la comunicación, tomándolos en cuenta y también, si no se les toma en cuenta, no en el sentido estricto, sino en todos los puntos que te señalan, decirles por qué. Y de antemano aceptando que tienes limitaciones y que de las expectativas hasta acá es primero un escalón y luego el otro y luego el otro. No puedes correr antes de caminar. Esto lo estamos consolidando, esto se está moviendo, estamos adaptando. Entonces, señores, primero el 1 y luego el 2. Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Yo tengo una pregunta, Abdelali. Claro que sí, doctor. Mira, bueno, leyendo tu currículum, que como te digo es muy sólido en términos de logros profesionales y académicos, no encontré una referencia explícita a tu experiencia comentada por ti misma en esta exposición, ¿no? En temas de relaciones con gobierno abierto, con transparencia, Okay. Y tu vinculación con la sociedad civil. Ajá. Hablabas de colegios de profesionistas, Sí. no lo vi, y hablabas también de una organización de derechos humanos y una de mujeres, ¿no? Sí. Que traen temas de salud. Sí. Te voy a decir cuál es la importancia de esto. Mira, el Consejo de Participación Ciudadana está formado por gente con un ánimo interdisciplinar, ¿sí? Sí. Hay una persona con un perfil muy parecido al tuyo, que es Ana Yuri, que es la Sí. próxima presidenta del Consejo, ¿no? Que está por asumir, también economista como tú, de la facultad. Muy en fin, brillante, etcétera, la ¿no? conozco, sí. Bueno, está una periodista, un abogado, un ingeniero, en fin, ¿no? Entonces, pero aquí lo que, desde mi punto de vista, y así lo manifesté el año pasado cuando me abstuve de votar por 3 perfiles, ¿no? Fue porque yo consideré que no estaban vinculados de manera cercana a la sociedad civil.
Entonces, para mí es muy importante tu respuesta, ¿no? Sí. Porque te digo, no la vi en tu hoja de vida, en tu currículum, Ajá. ¿verdad? Y sí quisiera que la explicitaras de una manera más detallada. Es Claro. decir, ¿cómo tú consideras que podrías, porque es un tema muy complejo, Sí, y sí, no definitivamente. no es nada sencillo, no se puede hablar en términos abstractos, teóricos o académicos, es una Claro. cuestión muy viva, muy sensible, muy humana. ¿Cómo te relacionas tú con temas de gobierno abierto, Ajá. de transparencia, que son temas estrictamente ciudadanos, ¿no? Ujú. Y con el Colegio de Profesionistas, Derechos Humanos y la organización esta de las mujeres? Cuéntanos, por Va. favor. A ver, gobierno abierto. Como les digo, soy amante de los números y de los datos. Entonces, en mi tesis, en mis publicaciones, hago uso del formato de datos abiertos, ¿no? Trato de utilizar lo que se denomina sistemas operativos libres. El R, por ejemplo, que es una maravilla, no sé si alguno de ustedes lo conoce, que es una maravilla porque te permite hacer una complejidad de operaciones que si tuvieras que pagar una licencia en paquetes como SPSS o como Stata, pues no hay dinero que alcance. Entonces, como les digo, por ejemplo, las publicaciones que hago, las contribuciones que trato de hacer en publicaciones distintas, que a lo mejor no son muy mediáticas, pero que tienen para mí algo que es importante, que aportan, que generan conocimiento y que sea útil en temas económicos o sociales. Por ejemplo, una de las reglas es que si tú dices que utilizaste Stata para hacer el análisis, tienes que poner la licencia. Bueno, pues yo no tengo licencia de Stata, yo uso R, porque es libre. Porque si necesito cómo armar una programación, pues entonces recurro a un foro donde enséñenme esto y inmediatamente me empiezan a responder. Por decir algo en cuanto a uso y abuso, usufructo de los datos abiertos, ¿no? Otra cosa cuando hablo a lo mejor de gobierno abierto es rendición de cuentas. Soy una firme creyente, por ejemplo, como parte del trabajo diario, pues hay solicitudes de información que tengo que responder, que tengo yo que verificar porque van firmadas por mí como responsable de la información que estoy dando. Y a mí siempre me ha gustado algo, porque era algo que yo peleaba mucho cuando estaba en formación como economista, es que le entienda, dame algo que le entienda. Entonces, siempre, incluso por ejemplo, cuando hablo de que tengo experiencia en otras entidades, lo hice como participante de una consultoría en temas de evaluación de desempeño y de planeación. Y algo que se me quedó mucho es, piensa desde la perspectiva del usuario, no desde quien conoce, sino desde quien va a trabajar con eso. Entonces, cuando estás diseñando, por ejemplo, una página web, ¿no? Que le estás dando tu input o que estás respondiendo una solicitud de información, no pienses en términos de ti, sino en términos de la gente que te lo está pidiendo y que no necesariamente está involucrada como tú en el tema, que luego es esta perspectiva que perdemos y que para mí se convierte, por ejemplo, en un reto cuando estoy trabajando en alguna publicación y lo fue con la tesis, porque luego los economistas tenemos mucho a usar lenguaje muy técnico y entonces la gente te dice, no te entiendo. Bueno, ¿cómo hacemos que la gente del diario, la que lee el periódico, la que lee TV novelas o el libro vaquero, se interese? ¿Cómo lo hacemos ameno? Creo que esa capacidad de poder dar información en esos términos es parte de la rendición de cuentas. Ahora, bueno, cuando digo de transparencia, de la vinculación con las sociedades de la ciudadanía organizada, lo puse hasta el final de mi currículum como miembro de los colegios. No puse de la organización de promoción a los derechos humanos ni de la asociación de mujeres porque son proyectos en los que me involucré por razones muy personales. Que yo creo, digo, es muy importante, tiene razón, pero muchas veces cuando usas los talentos que posees o que has desarrollado, como valerte de ello y decir, ay, miren, yo participo porque
conmigo no. Pero si sería necesario, si fuese necesario que esas organizaciones avalaran que participo con ellos, que colaboro con ellos, la verdad es que no creo que haya ninguna restricción por su parte de decir si efectivamente esta mujer forma parte de lo que nosotros hacemos o colabora con nosotros de esta manera. Muchas gracias. Al contrario, gracias, Abdelali. Te agradecemos mucho tu presencia el día de hoy, obviamente tus respuestas también. Ya nos quedamos con una idea clara en relación a tu perfil y a tu argumentación para poder aspirar a este puesto. Muchísimas gracias. Muchas gracias, con permiso.